cambio y una bufanda en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. El rugido de la grada, el rojo y blanco en el cielo. Era magia, era vida, el atleta y su ilusión. Oh, Petro y punto, mi pasión eterna. Contigo aprendí lo que es soñar. De mi infancia hasta el hoy, mi bandera ondeará. Petro y punto, contigo siempre estaré acá. Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Peto y Punto. Un vídeo que hay que hacer porque hay noticia. Paso firme del Atlético de Madrid por Thiago Almada. El Atlético de Madrid ya tiene la decisión tomada de ir a por el jugador argentino para sustituir a Ángel Correa. Y la realidad es que a mí me parece una operación acertada. Ahora vamos a hablar la fórmula que el Atlético maneja para sacar al jugador del Botafogo cedido en el Lyon, en definitiva de Eagle Group, al Atlético de Madrid por una cantidad que sea dentro del umbral aceptable para el Atlético de Madrid. Es un jugador que tiene un valor de mercado de 25 millones, el otro día lo estuvimos viendo, y que, la propiedad de Eagle Group podría querer traspasar el 100% por en torno a 35-40 millones. Pero el Atlético en ningún caso va a llegar a esa cifra y se hablan de fórmulas inclusive que podrían incorporar la propiedad a medias, ¿no? Un 50% de la propiedad de los derechos del jugador argentino del Atlético de Madrid y el otro 50% que lo seguirá manteniendo Eagle Group. Veremos qué ocurre, pero lo que sí que está claro es que el Atlético de Madrid ya ha tomado la decisión de que Thiago Almada debe ser el jugador que sustituya a Correa, y además el jugador está como loco por venir al Atlético de Madrid. Ya sabemos que es un jugador que siempre le gusta al Atleti, y ahora su sueño se podría hacer realidad. Un jugador que no quiso jugar el Mundial de Clubes con Botafogo porque en su cabeza siempre estuvo jugar en Europa y en particular en el Atlético de Madrid, donde es un equipo que desde hace años nos viene siguiendo. Además de esa noticia que vamos a repasar, vamos a hablar también de la posibilidad de que Lemar se vaya al Olympique de Lyon. Ya hemos comentado aquí, es un jugador que le queda 2 años de contrato, que el Atlético le está buscando acomodo y que lógicamente parece que la Ligue 1 es el lugar donde el ecosistema de fútbol donde Lemar se puede desempeñar mejor y donde puede tener algo de mercado, ¿no? El jugador francés. Veremos a ver si esa opción de Lyon finalmente cuaja. Además también, Rodrigo de Paul está cerca de irse al Inter de Miami. Es verdad que ahí al Inter le está costando un poco por las reglas restrictivas de la MLS respecto a lo que pueden pagar por el jugador. Están ahí haciendo sus gestiones. Evidentemente todo parece indicar que la operación de Rodrigo de Paul al Inter de Miami se va a hacer, pero es cierto que todavía quedan algunos aspectos por resolver. Mientras tanto, el Atlético de Madrid busca el candidato que pueda terminar de apuntalar esa media, ¿no? Y ahí hemos hablado de varios futbolistas, ¿no? Estaba el tema de Javi Guerra, también de Ezequiel Palacios, ¿no? Y ahora surge un nuevo nombre, hoy lo decía el equipo, es Tolisso, centrocampista francés del Olympique de Lyon. Ojo, un pasado sueño, un pasado deseo del equipo rojiblanco y que ahora vuelve a tomar forma porque es un centrocampista de 30 años que evidentemente este año ha rendido bastante bien en el Olympique de Lyon. Ahora vamos a ver los números. Yo creo que ha rendido a un nivel bastante bueno y que tiene un valor de mercado de 12 millones y que lógicamente pues entra dentro de los parámetros que el Atlético de Madrid podría pagar para sustituir a Rodrigo de Paul. Y por último también vamos a comentar una noticia de Matías Fernández Pardo, que es otra posibilidad que el Atlético está mirando para arriba, pero que yo la verdad que creo que si viene Thiago Almada, es que ahora la verdad que hay bastantes interrogantes y la verdad que la Atleti parece que el paso firme es por Thiago Almada y luego ya veremos qué más puede ocurrir, ¿no? Es verdad que Matías Fernández Pardo es una de las posibilidades arriba y el que perdería ahora mismo, yo creo, en la hoja de ruta del Atlético de Madrid posibilidades es Ademola Lookman, que es un fichaje muy caro y que parece que la edición deportiva del Atlético de Madrid está yendo por otros derroteros, muy a mi pesar, porque sabéis que a mí Ademola Lookman es un jugador que me encanta. Pero bueno, vamos a ver, porque lo de Thiago Almada también es importante, es un jugador interesante y vamos a comentarlo en este vídeo. Dale like y suscribiros a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada, y vídeo patrocinado por tus personalizados, la tienda del campo del Corcón, que convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco,
el bar en la calle San Venancio número 15, tan solo unos minutitos del Metropolitano, las mejores cañas, las mejores raciones y consultoría fiscal antes, ¿vale? Ahí como vamos a poner en el banner, si tienes una empresa y tienes que presentar tus impuestos de IVA o impuestos de sociedades, manda un WhatsApp al teléfono más 34 614 14 1580 y Grupo Antres te ayuda. Venga, vamos a empezar con una noticia esperanzadora, ¿no? Y es el interés, el supuesto interés del Olympique de Lyon en Thomas Lemar, un jugador que le quedan 2 años de contrato, un jugador que evidentemente después de la lesión no entra mucho en los planes de Diego Pablo Simeone, si bien es cierto que en la última parte, el último tramo de la temporada pasada, Simeone intentó meter para darle oportunidades, pero que es un jugador que ya poca gente confía en el club de que vuelva a poder tener un nivel para el Atlético de Madrid, ¿no? Hoy Mundo Deportivo nos ponía esta noticia, ¿no? Ahí la estamos viendo en pantalla, la que nos comentaba que el Lyon puede ser un destino de Lemar, no puede ser la vía, ¿no?, de escape de Lemar. Si la ponemos un poquito más grande, básicamente lo que nos viene a decir la noticia es que, lógicamente, es un jugador que le quedan 2 años de contrato, ¿no? Y que el club francés pues, puede ser la puerta para que el jugador francés, Lemar, pueda ir para allá, ¿no? Bueno, yo creo que al final es el poco mercado que tiene Thomas Lemar, ¿no? El mercado francés, que le conoce bastante bien. Todo el mundo sabe que Lemar en buenas condiciones es un jugador que te puede dar mucho. No se le ha olvidado jugar al fútbol, pero lógicamente las dudas sobre cómo ha quedado ese tendón de Aquiles están sobre la mesa, ¿no? Y bueno, yo creo que el Atlético de Madrid está deseoso de poder cederlo a algún lugar. Yo no sé qué fórmula puede utilizar el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que son 2 años. Yo veo muy difícil rescindir el contrato. Creo que esa posibilidad no se va a dar, porque al final rescindir el contrato de un jugador que tiene un contrato de 2 años lo veo complicado, pero yo creo que quizás se pueda explorar la vía de la cesión, ¿no? Recordemos que Lemar tiene contrato hasta 2027 con el Atlético de Madrid, ¿no? Así que esa vía de escape podría ser el Olympique de Lyon, en un equipo en el que, pues bueno, volvería a sentirse futbolista, podría ser importante y yo creo que, lógicamente, el fútbol francés le conoce muy bien y puede sacar lo mejor de Thomas Lemar. A mí me parece que es adecuado sacarle al Olympique de Lyon, aunque sea compartiendo la ficha, y poder poner en escaparate a un futbolista que, bueno, el Atlético de Madrid creo que sus mejores momentos ya han pasado, pero que no se le puede haber olvidado jugar al fútbol y que en el escaparate del fútbol francés a lo mejor lo que conseguimos es que se pueda revalorizar algo y el año que viene incluso intentar sacar algo por un jugador que solamente le quedaría un año de contrato. Así que se abre esa posibilidad del Olympique de León, perdón, para Thomas Lemar. Veremos si fructifica el posible fichaje, ¿no? De la misma manera, también los compañeros de Mundo Deportivo se hacen eco de una noticia que daba hoy L'Equipe, y es el interés del Atlético de Madrid por Tolisso, centrocampista francés del Olympique de Lyon, que como sabéis ya jugó en el Bayern de Múnich. Tolisso es un centrocampista que a mí me gusta mucho, de 30 años, podemos ver la noticia del Mundo Deportivo, y ahora vemos un poquito el perfil del transfermarkt del jugador, ¿no? Dice, el equipo señala a Tolisso como recambio de Paul, ¿no? Bueno, yo creo que el medio francés señala una posibilidad a un jugador que desde hace bastante tiempo está en el radar de la edición deportiva del Atlético de Madrid y que podría ser un buen recambio para Rodrigo de Paul, si bien es cierto que no es un jugador joven, es un jugador de 30 años, pero sí es un futbolista que por precio yo creo que podría encajar. Ahora vemos el perfil de Transfermarkt, pero tiene en torno a 12 millones de euros de valor de mercado. Bueno, yo creo que puede ser un futbolista que le interese venir al Atlético de Madrid, a una liga como la española, y a partir de ahí yo creo que el Atlético de Madrid tendría que hacer una oferta razonable al Olympique de León para traer a este futbolista. Ahí no estamos viendo su perfil, 30 años, lo ponemos un poquito más grande, 12 millones de euros, ¿vale? Y bueno, un futbolista que tiene ya 30 años y que, bueno, tiene unos números bastante buenos. Ahí estamos viendo, si bajamos un poquito en el perfil de Tolisso, ahí vemos que puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones del centro del campo, más de volante tapón, más de medio centro o más de medio centro creativo. Creo que es un futbolista que tiene muy buen trato de balón, creo que es un futbolista muy experimentado, que también ha jugado en el Bayern de Múnich, que también ha jugado muchos años en la selección francesa. Probablemente sus mejores días de fútbol, mucha gente dirá, pues es que los mejores días de fútbol de Tolisso ya han pasado. Puedo estar de acuerdo, pero yo creo que es un futbolista que todavía puede rendir bien 2 temporaditas más, ¿no? 2, 3 temporaditas más. Los números de este año son esperanzadores de Tolisso, ¿no? Ha jugado, lo tengo aquí, ha jugado en la Liga 1 30 partidos, ha marcado 7 goles,
y ha dado 7 asistencias. Son números importantes, ¿vale? Para el centrocampista. Además, en Europa League ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias, con lo cual los números de Tolisso en la Ligue 1, en el Olympique de Lyon, son bastante buenos. Si bien es cierto que yo creo que es un jugador que evidentemente sus mejores partidos ya han pasado y que está ya un poco más mayor, ¿no? 30, a punto de cumplir 31 años, pues es un futbolista que vendría a cubrir la baja de Rodrigo de Paul, pues lógicamente es una opción más low cost, ¿no? Yo creo que este futbolista, en torno a 10 millones, por ahí, Atlético de Madrid podría intentar cerrar un acuerdo con el Olympique de Lyon. Si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que es verdad que Rodrigo de Paul va a liberar bastante masa salarial, en torno a 8 millones brutos, y que el traspaso de Rodrigo de Paul fueron 35 millones de euros, con lo cual firmó 4 o 5 temporadas, con lo cual estamos hablando de que libera entre los 6 millones de traspaso y los 7 millones que cobra, esta liberaría una ficha de unos 13, 14 millones. Y Tolisso tiene una ficha importante, pero yo creo que si le firmas 3 temporadas a 10 millones, encajaría meter perfectamente Tolisso para sustituir a Rodrigo de Paul. Veremos, porque el tema de Javi Guerra sigue estando ahí, el tema de Ezequiel Palacios, lo que pasa es que el tema de Ezequiel Palacios es un jugador mucho más caro, el jugador del Leverkusen, ¿no? Entonces yo creo que Atlético de Madrid está mirando posibilidades de mercado de cara a sustituir a Rodrigo de Paul. El que parece que va a llegar, el que parece que hay una ofensiva clara y un paso firme del Atlético de Madrid es Thiago Almada, el jugador argentino. El domingo pasado aquí en Petri Punto estuvimos hablando con Antón Lueiro sobre qué opción era más interesante para Atlético de Madrid, si Thiago Almada o Ademola Lookman, ¿no? Está claro que son 2 jugadores de perfil distinto, pero el Atlético de Madrid, en primera instancia, como sustituto de Correa, está claro que ve más a Thiago Almada, un jugador de 23 años, un jugador, digamos, que tiene mucho margen de crecimiento, aunque ya es una realidad, ¿no? Podemos ver la noticia de Mundo Deportivo, bueno, se han hecho con todos, y también Fabricio Romano, aquí está el tuit de Fabricio, que decía más de Thiago Almada, ¿no? La operación está en curso, lo ponemos un poquito más grande, la operación está en curso entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Lyon, bueno, más que el Olympique de Lyon es y el Group, ¿no? El grupo que es dueño del Botafogo y del Olympique de Lyon. La operación sigue su curso, Thiago Almada está deseoso de venir al Atlético de Madrid y poco a poco se va avanzando en una operación que tiene visos de que se va a materializar, ¿no? Lógicamente el jugador está como loco por venir al Atlético de Madrid, eso es un paso importantísimo, ¿no? En cuanto a la noticia de, ahí lo vemos, ¿no? Lo que comentaba Fabricio Romano, que ha venido comentando ya el viernes de esta por exclusiva y que nos ha venido informando. A partir de ahí, la noticia del mundo deportivo es clara, ¿no? La fórmula que maneja el Atlético de Madrid para poder traer a Thiago Almada. Es verdad que se ha filtrado por ahí que Eagle Group podría dejar marchar al futbolista por unos 35 o 40 millones de euros. El Atlético de Madrid en ningún caso va a llegar a esa cifra. En ningún caso va a llegar a esa cifra. Y claro, la fórmula que maneja el Atlético para no pagar 40 millones, pues lógicamente tiene que ser una fórmula basada en la copropiedad del futbolista, ¿no? El Atlético de Madrid podría pagar pues unos 20, 25 millones por tener el 50% de la propiedad del jugador y disfrutar de los derechos federativos para jugar con él en nuestro equipo, ¿no? Yo, el tema de Thiago Almada, os digo una cosa, me parece que es un fichaje positivo, me parece que es un jugador importante, internacional con Argentina, es verdad que en Europa todavía no hemos visto un grandísimo Thiago Almada, los datos de este año en la Ligue 1 son claros, son 2 goles y creo que son 4 asistencias, 4 o 5 asistencias y 2 goles en los 6 meses que ha jugado en el Olympique de Lyon, es verdad, desde enero. Y yo creo que con Thiago Almada es un jugador que la mejor versión la hemos visto en la selección argentina, donde pues la verdad que filtra muy bien con Julián, con Lautaro, también con ese centro del campo de Paul y McAllister, se entiende bien. Es un jugador que normalmente parte del flanco izquierdo de la cancha para meterse hacia adentro, con buen disparo desde fuera, a balón parado tiene muy buen golpeo de balón, tanto para asistir como para disparar directamente a portería. Es un jugador que ve el fútbol muy rápido, que filtra muy buenos pases y yo creo que evidentemente es un fichaje que yo valoro positivamente. Es un jugador diferente a Correa, ya lo decíamos el domingo pasado. No es un jugador que tenga tanto gol como Ángel y ni tampoco es un jugador que te vaya a revolucionar los partidos como te lo revolucionaba Ángel. Es un jugador más para generar fútbol de ataque y suministrar ocasiones de gol. Si bien es cierto que yo creo que este futbolista, si viene, es para entrar, intentar hacerle hueco en el 11. Es decir, que evidentemente luego tendrá que pasar la mili de Simeone y ahí todo puede ocurrir, ¿no?
pero yo en principio creo que Thiago Almada habría que intentar buscarle sitio en el 11. Y a partir de ahí yo veo ahí vemos los datos de Thiago Almada, ¿no? Un jugador que, como vemos, ha dado 4 asistencias y ha marcado 2 goles, ¿no? 2 goles en la temporada, ¿no? Y yo creo que es un jugador que tiene muy buena pinta, ¿no? Muy buena pinta. Ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias, eso es, entre la League One y Europa League. ¿Cuál es el problema? Que yo le veo ciertos puntos en común con Baena, es decir, partiendo del flanco izquierdo, como Baena, es un jugador que disfruta más dando el pase que marcando el gol. Entonces, yo no sé muy bien qué encaje va a buscar Simeone a Baena y a Thiago Almada. Es verdad que Thiago Almada puede jugar de segundo delantero y puedes poner a Julián de referencia, de punta, ¿no? Y meter por detrás a Thiago Almada. Esa es una posibilidad, manteniendo a Baena de interior izquierdo, ¿no? Yo creo y eso es una curiosidad que tengo yo en cuanto al acople en el equipo de Thiago Almada. Ahora bien, a mí me parece que es un jugador interesante y que aporta a la plantilla. Y que además el Atlético de Madrid este año tiene que tener diferentes posibilidades. Porque ya vimos el año pasado que con un tramo muy importante de partidos, el Atleti, si no tiene fondo de armario, el Atleti sufre. Y en ese maratón de partidos con Real Madrid, Barcelona, Liga, Champions, todo lo que la Copa del Rey también contra el Barça, todo lo que tuvimos, el equipo se cayó, ¿no? Y yo creo que este año es muy importante tener muchos más futbolistas con los que tener pues 14, 15 futbolistas que vayan rotando en un equipo siempre de calidad, ¿no? Y yo creo que ahí Thiago Almada te lo da, ¿no? Y yo creo que sí que hay encaje con Baena, pero que hay ciertas cosas que tienen en común y ahí sí que es verdad que me parece muy interesante el encaje que haga el entrenador, ¿no? Así que parece que la operación afronta su última parte. A mí, por lo que me cuentan, la decisión está tomada. Quieren ir a por Thiago Almada y a partir de ahí es la negociación que está abierta con Eagle Group para convencer al grupo de inversión, ¿no? Al propietario del Botafogo y del Olympique de León, recordemos que es el propietario de ambos clubes, ¿no? Y que, bueno, Thiago ha jugado cedido esta temporada en León, pero que también jugó en Botafogo hace unos meses, ¿no? Y yo creo que al final la voluntad del jugador tiene que imponerse, ¿no? Yo creo que Thiago Almada va a acabar jugando en el Atleti. Vamos a ver finalmente si el Atleti adquiere el 50% de la propiedad o se puede llegar a un acuerdo por un importe menor de los 40 millones de euros, porque yo creo que es una cifra al que el Atlético de Madrid no va a llegar en ningún caso, ¿no? En ningún caso. Pues veremos, ¿no? A mí me gusta Thiago Almada, dejadmelo en la caja de comentarios. Es verdad que yo tengo un poco de sensación de bajón porque parece que Lookman se enfría, ¿vale? Y yo sí que pienso que Lookman era el que nos daba el salto de calidad definitivo. Pero bueno, vamos a ver porque el mercado es muy largo y lo que parece ahora de un color, sabéis que luego se transforma, ¿no? Así que veremos a ver. Y además que el tema de Thiago Almada no es el único retoque que haríamos. Se ha hablado también de Matías Fernández Pardo, que podría ser otro de los futbolistas que el Atlético de Madrid, digamos, fichara en la parte de arriba del equipo para reforzar. En este caso, lo comentaba ayer Picu, ya el otro día Patricia Cazón hablaba de este futbolista, el jugador español en este caso del Lille. Como veis, el mercado francés es un mercado que le encanta al Atleti para pescar. Y este es un jugador muy joven. Dice Fernández Pardo, un carrasco para hacer de Correa, ¿no? Un jugador muy joven que juega en el Lille y que es ese perfil regateador, porque la verdad que es que Thiago Almada teniendo regate no es un perfil regateador, ¿no? Thiago Almada te puede jugar de segundo delantero, te puede jugar de media punta, es más un asistente y sí que es verdad que Fernández Pardo sí que tiene más desequilibrio, más regate, ¿no? Vamos a ver, quizás puedan llegar Almada y Fernández Pardo, pues quizás pueda ser una posibilidad, ¿no? Yo siempre he dicho que el Atlético de Madrid tienen que llegar también jugadores jóvenes, ¿no? Y que te puedan dar un crecimiento exponencial en los próximos años si consigues que esos futbolistas maduren. Pero sí que es cierto que a mí, pues evidentemente el tema de Luhmann me apetecía mucho más. Un jugador que lógicamente el traspaso del Atalanta pues iba a ser unos 50 y pico millones de euros, 50 millones de euros, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Las próximas horas son bastante claras, pero yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene bastante claro. Ya ha tomado la decisión de fichar a Thiago Almada y luego en función de las salidas veremos cómo va recomponiendo el equipo. Pero lo que está claro que la salida más clara, amigo, ahora mismo es la de Rodrigo de Paul, a la que también habrá que suplir, ¿vale? Y ojo ahí porque hay varios futbolistas, vamos a hablar en este vídeo de Tolisso, pero hay otros. Y luego a partir de ahí, yo creo que la salida de Samulino, si se produce, que ya sabemos que ha habido contactos con la Premier League, donde el Nottingham Forest y los Wolves son equipos con los que se ha hablado, ¿no?, sobre Samulino. Si se materializa la salida del jugador brasileño, ojo, porque a lo mejor ahí el Atleti hace la intentona y trae a Matías Fernández Pardo, o incluso, si hay alguna salida más, pues se pudiera lanzar a por Longman. En cualquier caso, todavía queda mucho tiempo de mercado y hay que ir viendo, pero parece que ser que el Atlético de Madrid sí que tiene el paso firme por Almada y es una operación que incluso se podría cerrar esta semana. Por cierto, la que se va a hacer oficial es
Cardoso, que yo creo que mañana es miércoles, entre mañana y el jueves se va a hacer oficial la incorporación de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid. Lo comentaremos aquí en Peto y Punto. Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros a los canales. Y muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.